Yo soy un convencido que en algunos de estos casos, particularmente en el de Gildardo López Astudillo, y así lo voy a denunciar en su oportunidad, hubo una inducción. ¿Por qué? Porque tú adviertes, es claro, que este sujeto de pronto recuerda hechos a detalle y que recuerda hechos también a conveniencia. Este individuo ha declarado, si no mal recuerdo, 6 u 8 ocasiones. Y siempre que se le buscaba, particularmente por la gente de Omar Gómez Trejo, pues era para que aportara mayor información respecto de determinados hechos, sí, ¿no? Le iban refrescando la memoria, por así decirlo. 2 preguntas. Primero, ¿quién contrató o quién llamó a este grupo de expertos? Recordamos, claro, lo que no sé si fueron los padres de los normalistas desaparecidos, no sé si las organizaciones de derechos humanos que han estado acompañándolos, pero lo que sí sabemos y lo que sí recordamos es que en ese momento quienes estaban haciendo proselitismo del lado de la izquierda, estaba claro, Morena y estaban otros, estaban explotando y haciendo uso del caso Ayotzinapa, y que en ese momento, a diferencia de lo que hoy ocurre, le daban crédito en ese momento apoyaban al grupo de expertos, cosa que hoy no hacen porque evidentemente ya no les conviene. Primera pregunta entonces, ¿quién los contrata? Y segundo, ¿cuántos de los que tú mencionas que fueron aprehendidos en ese momento permanecen en la cárcel y cuántos de ellos han sido liberados por este gobierno? Muy buenas preguntas, ¿eh? Mira, por cuanto a la conformación del grupo de expertos, sí, en efecto, hubo una propuesta de los padres de los normalistas y de las personas que les asisten en calidad de asesores victimales. De igual manera, por parte, en este mismo sentido, de los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, Tlachinolan y Miguel Agustín Pro. Lo cierto es que, bueno, entiendo que en aquel entonces se le hizo esta propuesta, se le formó esta propuesta al gobierno federal, fue palomeada, fue aceptada por el entonces Procurador General de la República. Tengo entendido que intervino también aquí en las tareas de sensibilización, quien en ese entonces estaba como encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. La memoria no me da para recordar su nombre, pero fue así como llegaron este grupo de expertos. Tú mencionabas también, Javier, hace un rato, lo que tiene que ver con la procedencia de los mismos, porque yo sí creo que aquí, y lo digo esto con todo respeto, también hay un problema de origen. Si tú te das cuenta, yo no tengo nada contra ninguno de estos países, por el contrario, les respeto, les reconozco, e incluso, bueno, pues en uno de estos casos, pues tengo una ascendencia directa. Pero si nosotros analizamos de dónde vienen de Guatemala, vienen de Colombia, vienen de España y vienen de Chile, en donde desgraciadamente existieron dictaduras militares. En ese sentido, bueno, pues pareciera que todo aquello que tenga que ver con Fuerzas Armadas, ¿sí?, ya te lleva a tener cierta predisposición. Porque aquí también hay otro hecho cierto. Hoy se habla mucho de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En principio del Ejército, posteriormente de la Secretaría de Marina. Y por lo que hace a la Secretaría de Marina, porque también conozco parte de lo que hoy se les imputa, una vez más incurren en falsedades. Específicamente en lo concerniente a la participación de un grupo de elementos de la Secretaría de Marina en el vertedero de Cocula, en donde hasta donde yo tengo información, lo que ocurrió es que a ellos se les requirió que ubicaran un punto y que una vez que lo hubiesen hecho, lo georreferenciaran y reportaran el hallazgo, a fin de que personal de la Procuraduría General de la República se constituyera en el sitio y realizara los trabajos correspondientes por cuanto hace a procesamiento y preservación del sitio, cosa que así ocurrió, y que la labor de la Marina se constriñe, se circunscribió a brindar seguridad perimetral. No olvidemos que hoy existen algunos documentos, como lo son los protocolos en materia de desaparición forzada, protocolo homologado de desaparición forzada, en donde se señala claramente,
¿sí? Que las Fuerzas Armadas no tienen carácter de primer respondiente. No. Ojo en eso, ¿sí? Tú no le puedes imputar esa calidad a las Fuerzas Armadas. Esto corresponde al Ministerio Público y a las policías que les auxilian directamente. Déjame hacer un break para nuestra audiencia. Eso de primer respondiente, ¿qué significa? ¿Con qué se come? ¿No? Hay diversas autoridades de diversos ámbitos que pueden estar involucrados en un mismo caso, pero el primer respondiente es aquel que tiene el primer contacto con el hecho, con la persona de que se trata, y de que a partir de ahí comienza toda esta cadena de procuración e impartición de justicia. Entonces, el primer respondiente, lo que nos está diciendo Iñaki, no pueden ser las Fuerzas Armadas. Por principio no lo pueden ni lo deben ser. En todo caso, son autoridades civiles, municipales o estatales, o autoridades ministeriales. Ahora bien, por cuanto hace a las personas que nosotros detuvimos y consignamos, me preguntabas cuántos siguen en la cárcel. Todos. ¿Todos siguen en la cárcel? Los nuestros sí. Los que consignó la Procuraduría del Estado de Guerrero, los 33 siguen en la cárcel. Ok, ¿y de los otros? Han sido liberados. ¿Por qué? Porque se acreditaron violaciones al debido proceso. Esto es, que hubo actos de tortura. No porque sean inocentes, simplemente. No, efectivamente, porque hubo abusos de autoridad. Pero aquí hay algo bien importante. Qué bueno que señalas eso, Javier. Hay algo que me parece especialmente grave. Tanto o más que aquello que se le imputa a Tomás Herón. Y esto tiene que ver con el extitular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, que huyó del país, porque esa es la palabra, huyó del país, y que creo yo que lo protegieron, que lo consintieron, que lo toleraron los integrantes de este grupo de expertos. No olvidemos que este señor fue parte de ese grupo de expertos en carácter de secretario técnico. Este señor se llama Omar Gómez Trejo. Exacto. Bueno, no sé si ustedes sepan o tengan presente que en su momento uno de los jueces que conocen del caso, con residencia en el estado de Tamaulipas, el juez Ventura Ramos, le requiere a Omar Gómez Trejo que obtenga nuevos protocolos de Estambul respecto de distintas personas que alegan haber sido torturadas y que se encuentran a su disposición. También le señala que él no puede darle crédito a los que obran en la causa en razón de que esos protocolos fueron elaborados por la Procuraduría General de la República, a la cual se imputa esa tortura. En consecuencia, le pide que obtenga esos protocolos de instancias debidamente certificadas, autorizadas, capacitadas en el tema, y que se los ofrezca. Lo más sencillo, pudo haber hecho propios los de la anterior administración de la CNDH. No lo hizo. Pero lo más grave, no los obtuvo. Desatendió el llamamiento de la autoridad jurisdiccional. En consecuencia, esta última dio por ciertos los hechos y liberó a decenas de integrantes de los Guerreros Unidos. Claro, así es. Esto a mí me parece una falta mayor. Qué horror. Y este señor me parece también que tendría que responder del por qué incurrió en esa omisión. Exacto, pero él, porque entonces pareciera que se fueron hasta arriba, y ahorita lo que te quisiera yo preguntar es por el caso de Murillo Caram, Yo también. ¿no? Y la verdad histórica que él iba a conocer y todo esto, porque si tienes un personaje tan siniestro como este, que además formaba parte de este grupo, que no cumplió con su cometido, con la obligación que le correspondía, que no pudo comprobarse esa tortura sistematizada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que con base en tan pocos elementos concluyan con que no se cumplió con el debido proceso y entonces los liberen no por inocencia de lo que hicieron o dejaron de hacer, sino porque no se respetó supuestamente el debido proceso por la presencia de la tortura? Voy más allá por cuanto hace a las omisiones y a la responsabilidad en que incurre este sujeto. Pongamos que se acreditaron violaciones al debido proceso. Pongamos que hubo actos de tortura. Pongamos que hubo detenciones o retenciones ilegales. Pero aquí también hay que tener presente que todos y cada uno de estos sujetos sabíamos que pertenecían a una organización delictiva denominada Guerreros Unidos. Y había una manera de reparar, si cabe el término, la injusticia. Este señor sabía que dentro de la averiguación previa había información para establecer que estos sujetos habían participado en extorsiones, en secuestros, en homicidios, en acciones propias de narcotráfico. Tenía una gran cantidad de antecedentes. No consignó a ninguno de ellos por otros delitos.
pudo haber evitado Pudo haberlo que hecho. volvieran a la calle. Pero por el contrario, porque yo soy un convencido de eso, a varios de ellos les reconoció la calidad de testigo colaborador. Exacto. Por eso sostengo que se hizo aliado de los delincuentes a fin de que le dijeran lo que él quería Querían escuchar. Yo soy un convencido que en algunos de estos casos, particularmente en el de Gildardo López Astudillo, y así lo voy a denunciar en su oportunidad, hubo una inducción. ¿Por qué? Porque tú adviertes, es claro, que este sujeto de pronto recuerda hechos a detalle y que recuerda hechos también a conveniencia. Este individuo ha declarado, si no mal recuerdo, 6 u 8 ocasiones. Y siempre que se le buscaba, particularmente por la gente de Omar Gómez Trejo, pues era para que aportara mayor información respecto de determinados hechos. Sí. ¿No? Le iban refrescando la memoria, por así decirlo. Por ejemplo, hay un dato aquí bien importante. Este sujeto refiere que un policía ministerial del Estado, que por cierto, cuando el GIE habla de ministeriales no distingue fueros, confunde fuero federal con fuero común. Ojo en eso, ¿eh? Y son expertos. Bueno, pero es que pues no sé si en la totalidad de esos países que mencionaste no son una federación. Entonces no tienen esta forma de organización jurisdiccional como la tenemos nosotros. Quizás por eso Sí, es probable que eso dé lugar a ciertas deformaciones. ¿No? Entonces, en el caso refieren que este individuo, a principios del mes de octubre, por eso siempre digo que el análisis debe ser en contexto, porque en retrospectiva nadie comete errores. Dice que fue enviado por su servidor con los Guerreros Unidos, no precisa con quiénes o por qué, a fin de que se pusiera a sus órdenes y viera en qué podía ayudarles. Ojo en las fechas. Para entonces nosotros ya habíamos hecho valer el ejercicio de la acción penal y habíamos acusado a 22 municipales que dieron positivo para rodizonato, que sus armas de cargo dieron positivo en la prueba del Unge, que establecimos correspondencia entre esas armas de cargo y muchos de los elementos recolectados en los distintos lugares en que ocurrieron los hechos. Pero lo más importante, que la mayoría de los mismos fueron identificados por parte de los estudiantes como parte de sus agresores. Y que en el caso se dio una confesión calificada divisible. Todos y cada uno de ellos se ubicaron en modo, tiempo y lugar. Por eso siguen en la cárcel. Pero además, dice, principios del mes de octubre. Resulta que en ese momento nosotros ya habíamos hecho un desglose. La PGR ya había hecho público el ejercicio de la facultad de atracción. El Estado de Guerrero ya no tenía el control de la indagatoria. Esto no lo tiene presente el delincuente y quien lo indujo, quien lo aleccionó. Pero tampoco tiene presente que en ese entonces nosotros estábamos preparando la consignación de los mandos de la Policía Municipal. Mencioné hace un rato a Tenescalco, sí, a Valladares y a Felipe Flores. Este Valladares es bien importante, porque aparece en distintos momentos, particularmente en unos chats del ejército. Y lo más importante, fue a principios del mes de octubre cuando el Ministerio Público contó con los elementos necesarios para promover juicio de procedencia y revocación de mandato, desafuero, de José Luis Abarca. Okay. José Luis Abarca pierde la protección constitucional y posteriormente, es cierto, se dio a la fuga, pero también es importante aquí hacer mención de que la Procuraduría General de la República, cuando lo detiene, es incumplimiento a la orden de aprehensión que consiguió en su contra la Fiscalía de Guerrero. Entonces yo pregunto, ponerse a sus órdenes para ver en qué les podía ayudar, cuando ya habíamos consignado, estábamos consignando e íbamos a consignar, me parece ilógico, absurdo y hasta estúpido. Sí. Este sujeto también dice que a ese policía se le entregaron parte de los restos de los normalistas, porque no olvidemos que Juan dice que no es cierto de que todos los estudiantes hayan terminado en el vertedero, en el basurero de Cocula. No, que a una parte de ellos los ejecutaron, que a otra de ellos los deshicieron con ácido y que a otros los quemaron en hornos crematorios. A quien aleccionó a este sujeto se le olvidó decirle o tener presente que todos y cada uno de los restos que se encontraron en el basurero de Cúcula fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, esto es, propia de un fuego no controlado. Presentaban distintos grados de afectación. Okay. Unos estaban carbonizados, otros estaban calcinados y otros estaban ahumados.
esto echa abajo aquello de que los fueron a llevar a un horno crematorio. Eso sí. Esto también nunca nos lo explicaron los dichosos expertos, ¿eh? ¿Por qué Juan refiere que los llevaron a crematorios y pericialmente? Porque entonces tendría que procederse contra esos peritos que determinaron que esto así fue. Se determinó que hubo una exposición térmica diferenciada. Eso tampoco nos lo explicaron. Oye, Iñaki.